en beneficio de la propia entidad. Bien, aquí lo que hemos visto pues es de mucho interés para ustedes. Ahora vamos a ver que aparece también en el Código de Ética la definición de la actividad de auditoría interna según el Instituto de Auditores Internos. Y ya. Veamos pues. Esto viene ampliado en el proceso de esta presentación. Y para los que no participaron el día anterior, pues les recomiendo que escuchen, pero no estén tomando nota escrita, porque al final de la unidad se van a compartir las diapositivas. De hecho, dentro de todo el material que se les trasladó ayer, antes de ayer, a sus correos electrónicos va el programa, un plan de trabajo a desarrollarse durante el semestre, son 18 puntos, y aquí el primer trabajo de investigación, en el número 1, habla sobre las NIEPAI, y la presentación está para el 19 de julio. Voy a chequear mi calendario y vamos a ver qué fecha, qué día nos cae 19. Miércoles de la semana que viene, Nick. Perfecto. Entonces, si es miércoles, nos toca a nosotros, del salón 205, hacer la presentación. Entonces, aquí ya es miércoles y el día 20 es para la franja de los jueves, de los martes y jueves. Nosotros estamos en la franja del lunes y miércoles. Muy bien, 19. O sea que dentro de una semana exactamente, ustedes presentarán esta información, un trabajo de investigación en donde participen los estudiantes que están designados en cada uno de los grupos. Estos grupos vamos a identificarlos con 1, 2, 3, 4. Y prácticamente esto nos va a ayudar para el control de zona. ¿Sí? Entonces, en el salón 205 nos salen 2 grupos de 10 y 6 grupos de 9. O sea, nos salen 8 grupos. Pero están conforme la lista oficial. Ahí se hizo el parte y el compañero Alexander va a comunicárselo a todos antes de finalizar el curso del día de hoy. Bien, entonces veamos. Dice que la actividad de auditoría interna puede ser un departamento, división, equipo de consultores en caso la auditoría interna es de planta o en un momento determinado puede prestar servicios de consultoría. U otros practicantes que proporcionen servicios independientes y objetivos de aseguramiento y consulta, concebidos para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Entonces estamos hablando de servicio independiente o actividad independiente, objetivo de aseguramiento y consulta, y su propósito es agregar valor para mejorar las operaciones de una organización. ¿Cómo se puede agregar valor? Pues sencillamente fortaleciendo por parte de la administración y en un momento determinado también la participación de la auditoría interna como unidad de asesora, poder fortalecer el control interno para evitar irregularidades o fraudes, pero especialmente que se cumplan los objetivos de la organización, el propósito. La actividad de auditoría interna ayuda
a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. Cuando estemos hablando de gestión de riesgos, pues definitivamente hay una matriz que nos habla de que tiene varios componentes en barras verticales dentro de un cuadro y nos dan el objetivo, nos dan el evento. Hay que identificar el tipo de riesgo, darle una ponderación a ese riesgo en donde podríamos considerar que es leve, regular, hasta llegar a lo fuerte. Entonces, esta forma de gestión de riesgos es que el enfoque que debe dársela a la auditoría, en este caso interna, es de que una vez efectuando la evaluación del control interno, podemos establecer dónde están las deficiencias, las amenazas de ciertas operaciones. Como que si estuviésemos hablando de un FODA, que hay fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, un FODA. Entonces esto, pues, pretende de esa manera poder analizar si ciertas transacciones, el grado de riesgo que conlleva. Acuérdense que el riesgo está, lo vamos a ver más despacito, pero me estoy adelantando, pero no importa, que en la oportunidad que suceda y también el efecto que pueda tener. Cuando hablamos del control, pues se refiere que es el control interno. Este control, pues, lo define la administración. Lo que hace el auditor interno es evaluar si el control interno es suficiente o no. Y si evalúa que es suficiente, pues habrá oportunidad de mejora. Pero si no es eficiente ese control, pues automáticamente debe tenderse a corregir, porque de lo contrario la puerta está abierta para una irregularidad o un fraude. Y cuando hablamos de gobierno, no es el de la Sexta Calle y Sexta Avenida, por supuesto, sino que es el gobierno corporativo, en donde prácticamente están los altos medios o los altos mandos y medios de la organización. Entonces ya entramos en este caso a la independencia. Aquí empezamos a derivar la definición, servicios independientes. Luego vamos a ver la objetividad, etc. Entonces tenemos aquí la independencia. Con el fin de lograr el grado de independencia necesario para cumplir eficazmente las responsabilidades de la actividad de auditoría interna, el director ejecutivo de auditoría, o sea, siglas DA, ¿qué significa la letra al inicio de cada palabra? DA, debe tener acceso directo e irrestringido a la alta dirección y al consejo. Esto es importante porque dentro de un organigrama, imagínense mentalmente cómo estaría este organigrama, pues la auditoría interna no puede depender de una gerencia, ni mucho menos de un gerente financiero o subgerente financiero. Debe responder a la máxima autoridad, que podría ser el Consejo de Administración o la Junta General de Accionistas. Y esa línea directa la debe mantener. ¿Por qué razón? Porque en su momento él tendrá que presentar los estatutos del Departamento de Auditoría Interna. Y estos estatutos, pues prácticamente
serán propuestos y la alta administración los va a aprobar. Igual va a ser su plan anual de trabajo, igual va a ser su presupuesto de la Dirección de Auditoría Interna. Cuando hablamos de acceso directo es de que no debe tener puentes para llegar a la autoridad superior. Y también hablamos de irrestricto, que prácticamente debe ser consensuado de ambas partes, tanto la alta dirección y al consejo de administración, que tienen que estar sabidos de que el DEA tiene acceso directo. Por muchas razones, la comunicación es importante. Imagínense que no estuvieran en este organigrama mental que ustedes están planteando, que no es la posición de la auditoría interna, no estuviera en el acceso directo a la alta dirección y el consejo, sino que existiera un puente previo que podría ser la gerencia o que estuviese dependiendo de la parte de un director financiero o un subgerente financiero. Pero si este subgerente financiero tiene que ver en alguna operación irregular, pues el auditor interno le estaría reportando a él, a esta persona que menciono. Pero como esta persona también tiene una situación de conflicto de interés, él va a omitir esa información hacia arriba. Por esa razón debe estar ligada la auditoría interna a la máxima autoridad de la institución o empresa. La independencia de la auditoría interna. Aquí está algo que estaba comentando anteriormente. Es frecuente que la auditoría interna no dependa funcionalmente de la máxima autoridad de la organización, sea el consejo de administración o la junta directiva, sino que está supeditada o debe reportar a la gerencia general o bien a alguna autoridad menor, lo cual incide negativamente en el ejercicio de las responsabilidades del director ejecutivo de auditoría. Aquí también podemos decir que es el DEA, el DEA, y su efecto en la independencia mental y conflicto de intereses. Ya no tiene independencia mental porque se ve coartada por esa relación existente, no digamos el conflicto de intereses. La objetividad es una actitud mental independiente que permite a los auditores internos lleven a cabo sus trabajos con confianza en el producto de su labor y sin comprometer de manera significativa su calidad. O sea que aquí prácticamente estamos aportando básicamente lo que es el quehacer del propio auditor interno, porque no va a tener limitantes. Su objetividad está concreta, tiene actitud mental independiente, no está dependiendo que otro tercero le diga eso se hace así o se hace de otra manera. La objetividad requiere que los auditores internos no subordinen su juicio al de otros sobre temas de auditoría. O sea, el juicio del auditor interno es importantísimo porque no le van a rebatir, simple y sencillamente porque derivado de la recolección, análisis e informe de la documentación o del área objeto de estudio, pues definitivamente se forma un juicio de si la operación está bien o está mal, o hay un área que pueda dar lugar a alguna situación que va en detrimento de la organización.
servicios de aseguramiento, que también pueden ser actividades de aseguramiento. Evaluación objetiva de las evidencias efectuadas por los auditores internos. La evidencia no es más que la presentación de documentos físicos que deben de existir en las transacciones comerciales o financieras, y esto da lugar a que siempre, por ejemplo, va a existir una factura, pero previamente existe alguien que pida que se compra. La empresa puede comprar viendo los intereses, armando 2, 3 cotizaciones y tomar decisiones, que no es tan burocrático y complejo como que si estuviésemos viendo una ley de compras del Estado, ley de contrataciones del Estado. Tiene demasiado proceso, demasiadas condiciones y requisitos. En cambio, en la parte privada esto es más flexible. Sigo. Entonces, repito, evaluación objetiva de las evidencias efectuadas por los auditores internos para expresar una opinión o conclusión independiente respecto de una entidad, operación, función, proceso, sistema u otro asunto. Todas las organizaciones realizan operaciones. Hay función de cada uno de los responsables. Tiene un proceso que de una manera puede ser que tenga un procedimiento. Paso 1, ¿quién es el responsable? Paso 2, otra persona. Paso 3, otra persona, pero obviamente se le está dando valor agregado a cada paso. Existen sistemas, porque puede ser que exista sistematizado el proceso de toda la organización. Reclutamiento de recursos humanos, compras, ventas, importaciones, exportaciones, administración de almacenes o bodegas, despacho, etcétera, etcétera. Entonces, mediante este proceso debe de cumplirse lo que está aprobado o compararse contra lo real, porque puede ser que el proceso nos diga que son 5 pasos, pero en lo real solo hacen 2 o 3. ¿Y por qué omiten pasos? Si la norma o si el procedimiento aprobado nos dice que son 5. Ahí es donde empiezan las debilidades de los procesos. Bien. Servicios de actividad o actividades de aseguramiento. Ejemplos de aseguramiento. Comparación de proceso existente contra el desempeño real. Ya lo dije. Análisis desde el punto de vista de la eficiencia y eficacia. Por supuesto que estas palabras tienen un parecido, ojo, pero no son lo mismo. Entonces la tarea es que ustedes busquen en un diccionario o en físico, consulten ahí. No vayan a consultar el Rincón del Vago, por favor, ¿no? Y pueden consultar, todo el mundo consulta San Googling. Y esto pues nos da lugar a poder obtener información rápida. Entonces, veamos qué es la diferencia entre eficiencia y eficacia. Ahí está la tarea. Trabajos financieros, de desempeño, de cumplimiento, de seguridad de sistemas y de la diligencia debida. En otras palabras, ahí está el inglés. Y esto, pues, quiera que no, va a ayudar enormemente a este tipo de actividades de servicios o servicios de aseguramiento. Vamos a ver algo más sobre el aseguramiento.
La naturaleza y el alcance del trabajo de aseguramiento están determinados por el auditor interno, por supuesto, porque el auditor interno planifica a través de una serie de procesos que va a realizar para obtener un resultado. Entonces hay planificación, ejecución, supervisión e informe. Están determinados por el auditor interno. Quiere decir que esto, la naturaleza y el alcance, la naturaleza de las pruebas y el alcance en función de tiempo del trabajo de aseguramiento están determinados por el auditor interno. Por lo general existen 3 partes en los servicios de aseguramiento. Número 1, la persona o grupo directamente implicado en la entidad, operación, función, proceso, sistema u otro asunto, es decir, el dueño del proceso. En este caso sería el auditado. 2, la persona o grupo que realiza la evaluación, es decir, el auditor interno. Y 3, la persona o grupo que utiliza la evaluación, es decir, el usuario. ¿Quién va a ser el usuario? La propia administración puede darse el caso. La Junta o el Consejo de Administración, o en caso extremo, la Junta General de Accionistas. En un momento también podría ser una entidad bancaria que pueda prestar los servicios financieros como apalancamiento a la organización. Entonces, la dueña del proceso, el auditor y el grupo de personas que va a utilizar esa evaluación, o sea, el usuario. Esto es importante que ustedes lo vean. Ojo, ya les había dicho cuando les mencioné la palabra ojo, ustedes tendrán que hacer una llamadita o tomar nota de que es algo importante que les puede ayudar a futuro. Servicios de consultoría. No siempre la auditoría interna puede estar de planta, pues definitivamente puede darse el caso de que exista una auditoría interna de planta, pero por alguna razón es necesario el uso de un tercero. En donde esta opinión puede ser de utilidad, como quien dice, el uso de un tercero. Entonces dice, son por naturaleza consejos. Consejos, es con S. Consejos, cuando le dice el padre al hijo, te voy a dar un consejo, tienes que estudiar para ser un profesional de éxito el día de mañana. Ese es consejo con S. También existe un consejo con C. Esos más que todo son los consejos municipales, que por su naturaleza se determinan de esa manera, consejos con C. Bueno, solo para comentario. Repito, son por naturaleza consejos y son desempeñados por lo general a pedido de un cliente. En este caso, pues, puede asistir una consultoría y se acerca a una persona interesada, presenta su interés que tiene, pide, y esta consultoría, pues, definen honorarios. Si están de acuerdo, ya se puede hacer una carta de entendimiento y se procede al análisis y al consejo. Pues esto lleva costo para la organización, pero son los honorarios que reciben los profesionales. La naturaleza y el alcance del trabajo de consultoría están sujetos al acuerdo efectuado con el cliente. Por lo general existen 2 partes en los servicios de consultoría. 1, la persona o grupo que ofrece el consejo, es decir, el auditor interno.
Y 2, la persona o grupo que busca y recibe el consejo, es decir, el cliente del trabajo. Cuando desempeña servicios de consultoría, el auditor interno debe mantener la objetividad y no asumir responsabilidades de gestión. Es decir, solamente va a dar el consejo, pero no se va a comprometer a operativizar el consejo. ¿Me comprenden? Es decir, no debe hacer eso, porque de lo contrario, ya no es lo mismo dar el consejo que asumir esa responsabilidad de gestión. Ejemplos de consultoría. Se dan los ejemplos. Crear el mapa de proceso. Un mapa de proceso, pues quiera que no, se va a levantar al entrevistar a personas que participan en el proceso. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿De quién depende y quiénes dependen de él, etcétera? Todo eso se pregunta. Y en función del mapa de proceso, pues se va en la parte lógica. Especialmente uno sería lograr la eficiencia y efectividad, no con demasiados pasos que se vuelva un laberinto eso. Va a incremento en los costos de operación. Cuando se da un incremento en los costos, pues puede dar el tema de la consultoría. Reportes de mala calidad. Por ejemplo, si estamos hablando de una consolidación de información cuando existen varias tiendas de operación, ¿qué sucederá? Si las ventas diarias no se consolidan en el día de las ventas, pues entonces la información está desfasada, porque de 10 sucursales solo reportaron 8 y 2 lo hicieron al día siguiente. Aquí ya, aparte de haber una desviación, estos movimientos de las ventas no se consolidan adecuadamente. Es más, cuando hablamos de costos de operación, cuando las actividades no están delimitadas apropiadamente y cuando estas personas realizan doble esfuerzo, quiera que no, los costos de operación se incrementan por las horas de hombre de trabajo y quizás están haciendo lo mismo. Los reportes de mala calidad, porque la hoja diseñada no responde a las necesidades de la organización, o cuando prácticamente omiten información en los reportes, pues definitivamente es de mala calidad porque no se llenan todos los parámetros que requiere el reporte. Y el otro que también puede darse el caso, el incremento de la competencia. Pienso que hoy por hoy el cliente tiene la razón y en un momento determinado el tener una empresa que presta servicios, pero estos servicios son prestados con deficiencia, demasiado tiempo, pues definitivamente puede ser que el vecino que está a la vuelta tenga mejor atención, el servicio es de mejor calidad, es de menor tiempo, pues obviamente esta competencia hace que la empresa correspondiente salga del mercado o se elimine, se autoelimine. Entonces este tema es bien importante trabajarlo porque cualquier cliente va a buscar a una empresa en donde tiene buena atención, tiene el producto que requiere, tiene un precio adecuado
le dan hasta garantía de lo que está comprando y también tendrá un servicio de reparación, caso extremo, o un servicio del manejo de cierto instrumento. Bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos en donde sí se da necesaria la consultoría. Vamos a ver entonces, cuando nos dice que la auditoría interna está concebida para agregar valor. Ese es uno de sus propósitos fundamentales. Y nos dice que cómo se va a agregar el valor. Independencia y flexibilidad de la auditoría interna para utilizar los recursos. Conocimiento del negocio. Debe estar muy inmerso el auditor interno de qué se trata la operación. Tiene que conocer el negocio y sobre todo su historial, su desarrollo, sus logros, objetivos, propósitos. Si hay una comparación entre lo ideal o lo diseñado de qué quieren o qué querían hacer los socios con la empresa, el objetivo, el objeto. A ver si lo están cumpliendo o se han distraído y en otras cosas que hacen que no se cumplan los objetivos y las metas. Mayor involucramiento de la auditoría interna en el cambio. Pues por supuesto, si nosotros estamos evaluando de que el control interno es deficiente, pues debe involucrarse la auditoría interna para que en la revisión recurrente, o sea, la próxima, no vuelva a hacer las mismas observaciones que hizo en una oportunidad. Pericia en herramientas de tecnología de información TI para recolectar y analizar datos. Aquí hay algo diferente porque ya el auditor interno o la auditoría interna en su conjunto, alguien tendrá que tener pericia en las herramientas de tecnología de información, porque la reportería, los cortes a determinadas fechas, el tipo de información que se requiere, el análisis, pues debe ser ideal que todos estén en esa información, con esa pericia, pero si no, pues la auditoría interna tendrá que buscar personal que apoye. Monitoreo, reporte y demostración del valor agregado. Hay que comprobar que efectivamente el decir valor agregado es que se están reduciendo tiempos, se está logrando la economía, la eficiencia, la eficacia, se están logrando las metas, se está actuando diligentemente y sobre todo el personal que está siendo contratado por la organización para su operación interna, pues ha sido adecuadamente seleccionado. Si solamente contratan personal para llenar una nómina, pero no tiene capacidad, pues ahí los costos se van a incrementar indiscutiblemente. Perdón. Cuando hablamos de concebida para agregar valor, esto del valor agregado puede variar considerablemente de un departamento de auditoría a otro. Para muchos profesionales en la rama, esta frase describe el trabajo de auditoría que ayuda a la organización a mejorar sus negocios, más que un simple trabajo de verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos. Regularmente estas organizaciones son con fines lucrativos, por supuesto, si estuviéramos hablando de otras entidades de carácter estatal, ejemplo, pues más que todo es lograr el bienestar de la población.
Pero como estamos hablando de lucrativas, pues lo que se percibe es la ganancia, ¿no? La auditoría interna provee una serie de valores adicionales a las organizaciones, algunas de las cuales se detallan a continuación. Perdón. Valor estratégico. Es cuando la auditoría interna logra asegurar que existe una verdadera coherencia entre los objetivos fijados en los planes de negocios y los medios disponibles para alcanzarlos. O sea, efectivamente hay una planificación estratégica y efectivamente todo lo que es planeado se está logrando. Si en dado caso no se logra, pues habría que establecer dónde están las limitaciones. Podría darse el caso de las fallas en contratación de personal, los procesos engorrosos. Otro aspecto podría ser que la materia prima no entra en el momento oportuno cuando se necesita, sino que hay atrasos en los pedidos, atrasos en el ingreso a la bodega, el despacho de la bodega hacia la transformación. Bueno, este valor estratégico debe tender a acrecentar o al menos mantener la competitividad de la empresa en el mercado. Lo más interesante es que existan estudios de mercado para ver si el producto que se está explotando, si lo maneja la competencia, y la calidad o no de la competencia, el precio, la satisfacción del cliente o consumidor. Todo eso va en parte como un estudio de mercado para establecer si efectivamente la empresa es competitiva ante la competencia. Ahora, si fuese un monopolio, pues no le interesa si el producto se mejora, si el precio se mejora, porque hay monopolio. Podríamos pensar en el caso de Guatemala, el cemento. Claro, ya hay importaciones de cemento de México como una competencia, pero ¿cuánto le pudo haber invertido a estas personas que dijeron vamos a traer cemento de México porque tiene mejor condición, el precio, qué sé yo más? Entonces ahí hay una competencia. Valor productivo. La auditoría interna asegura la capacidad de la empresa para cumplir en tiempo y forma los compromisos asumidos con los clientes, con la mayor economía de recursos posibles. Claro, habrá que establecer, por ejemplo, una auditoría de inventarios para ver cuáles están en sus máximos mínimos de existencia, cuáles, de acuerdo al comportamiento histórico de la producción, deben de existir en forma permanente y cuáles son ocasionales. ¿Qué sucede si nos disponemos confeccionar camisas que nos pide un cliente, pero con un diseño totalmente diferente? Pero si llega un momento en que la producción no se puede realizar porque falta un elemento, entonces se incumple el compromiso asumido y de alguna manera también podría tener repercusiones en el ingreso del efectivo. Valor humano. La auditoría interna contribuye mediante la capacitación y el desarrollo de individuos que luego pueden ser destinados a tareas en línea. Si establece que la mano de obra es incipiente,
que el personal no ha sido capacitado adecuadamente en un uso de maquinaria y por lo consiguiente existe demasiada merma o desperdicio. Entonces esa merma y desperdicio también tiene valor. Entonces aparentemente se gana, pero se pierde. Entonces esto también de alguna manera va a efectuar análisis del proceso para establecer si esta mano de obra o estas personas designadas son capaces. Caso contrario, pues se puede lograr que se les dé una capacitación, pero su propósito es que la organización cumpla su objetivo. Valor financiero. También agrega valor la parte financiera. Al asegurarse mediante el monitoreo continuo de los riesgos, uno podría darse el caso que un riesgo es de que no exista inventario disponible a la hora de ser requerido. Otro riesgo podría darse el caso que tenemos demasiados materiales, pero no tienen uso en los almacenes. Se quedan como en obsolescencia. O de repente, por la naturaleza, también las telas, si estamos hablando de confección de prendas de vestir, pues pierde su calidad. Si no tenemos un control adecuado de plagas, pues puede ser que en esta época de invierno existen los comején, polías o termitas, como se quiera llamar, que arruinan la tela por el uso inadecuado de la administración de almacenes o de bodegas. Bueno, los controles de conveniencia o no de decisiones de inversión. A veces se compra una máquina pensando que va a trabajar 24 horas y efectivamente solo trabaja 8. Imagínense el arranque, el mantenimiento, expansión de reingeniería. El tema de la reingeniería, expansión, reingeniería. Expansión es ampliar, reingeniería es cambiar procesos en forma radical. La distribución de dividendos, acuérdense de contabilidad 2. Antes se llamaba contabilidad intermedia. ¿Sí? Y los dividendos se derivan de las acciones o de la utilidad que obtienen los accionistas cuando las acciones están totalmente pagadas, por supuesto, ¿no? Bien, o sea que de alguna manera hay muchas aristas que inciden en este valor financiero. O sea que de alguna manera también, en definitiva, pueden afectar su propia existencia en función del valor financiero en cuanto al valor agregado. Nos vamos a quedar en esta presentación porque efectivamente, no, esta la dejamos pendiente mejor. Ya está nuestro compañero asistente de curso presente. Ya está presente Alexander. Licenciado. Bueno, 20 minutos, les cedo la palabra y buenas noches, compañeros.